Muy buenas, profesor. A continuación le vamos a presentar el proyecto sonómetro. El prototipo del circuito consiste en una pantalla LED con un potenciómetro representando lo que después sería un micrófono. Al principio el proyecto tenía un buzzer, el cual cambiamos más adelante porque era contradictorio con los objetivos que teníamos al final. Ahí se puede ver el programa base que tenía, donde mostraba con los LED si la cantidad de decibel era óptima o era alta. Los componentes que usamos fue un Arduino Uno, un buzzer, una pantalla OLED 1306 y dos LED y un micrófono Max 4466. Aquí se puede apreciar el primer esquemático que teníamos donde se ve el Arduino, la pantalla LED y OLED y el micrófono junto con el buzzer y los dos LED de color. Aquí se puede apreciar nuestro primer prototipo físico donde tiene el buzzer, el micrófono y la pantalla, pero aquí no está funcionando en ese momento. Y cuando intentamos mostrar algo en pantalla se nos presentó el primer problema, que era que estaba la pantalla en blanco, como se puede ver, y esto resultó ser problema de una librería. En esta diapositiva podemos ver cómo la pantalla funciona, pero la pantalla funcionó gracias a que usamos una librería aparte de la clásica que se llama u8glib.h. La librería tradicional no nos funcionó, mostraba el error de la diapositiva anterior, y aquí, como se puede ver, se muestra una fracción de código que se puede notar que la diferencia es bastante grande de cómo anotamos los datos por pantalla, a diferencia de la librería tradicional, que es bastante más simple. Aquí también está el segundo esquemático que hicimos, que es idéntico al anterior, solamente que arriba se le agregó un botón que más adelante tendría la función de apagar y encender la pantalla. En este video se ve el funcionamiento básico del programa en ese momento. Y se puede ver cómo mide el nivel de decibeles en ese momento, que todavía no estaba bien calibrado por la fórmula del programa. Luego se ha agregado el reloj RTC DS3231 y la Wemos de 1 Mini para tener acceso a la hora y Wi-Fi. Aquí se puede ver el circuito armado en la protoboard donde tiene el reloj y la Wemos, que la cambiamos por el Arduino. Y aquí después agregamos una tira LED. Y en el video que vamos a ver a continuación se puede ver cómo se le agregó una función de búmetro a la tira LED para mostrar si está funcionando bien el micrófono. A continuación, podemos ver que hay una función a modo de código que es el funcionamiento de cómo se traspasan los datos del micrófono a decibelios, ya que el micrófono, al estar usando un pin analógico, se capturan primero estos datos que se transforman a datos digitales, y estos datos digitales, por medio de la función que se ve en esta sección de código de acá dentro del while, usando la función milis, se buscan ¿cómo decirlo? Los valores máximos y los valores mínimos de estos datos digitales, perdón, datos analógicos. Se hace una resta, y con esta resta, teniendo el dato peak to peak, podemos transformar por medio de un mapeo estos datos a decibelios, que ya vendría siendo la medida del sonido ya más real. Y aquí se nos presenta un video más que nos presenta de manera ya visual de cómo funciona todo el sistema.
Aquí se nos ve a continuación el último esquemático que utilizamos, donde se agrega un motor vibrador para que cuando alcanza un nivel peligroso de decibeles, el equipo avise, ya que finalmente va a ser un objeto portátil todo este equipo y tiene la función de avisar. Bueno, aquí tenemos simplemente el Gerber que usamos para la CNC y para la creación de esta placa. Nada más que eso. Y acá está ya la placa realizada. Cuando la hicimos tuvimos dos problemas con ella. La primera, que se puede apreciar aquí más a la izquierda, es que tuvimos que soldar dos pistas, que son estas dos pistas son las de información o datos que iban hacia la pantalla, que al ser muy delgada no pasaba la suficiente cantidad de información y por ende tuvimos que estañar dichas pistas. Y el segundo problema está acá, en el botón. Quizás por aquí no se aprecia, y se aprecia más acá, pero el negativo y positivo del botón que usamos en el esquemático tenía los botones, tenía las patitas que eran opuestas. En cambio, los botones que normalmente usamos, el negativo y el positivo, tienen las patitas que son en paralelo. Así que tuvimos que improvisar y poner el botón más superficialmente, soldándolo en ambos orificios de conectores para poder que funcionara. Y debido a que también tuvimos un problema con el modo espejo de cómo diseñamos la placa, tuvimos que ponerle varios hembras para poder conectar bien todos los dispositivos a la placa. Y aquí está un video final de cómo ya estaría funcionando la placa con sus conectores ya bien soldados y todo. Aló, 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 aló. Probando, 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 probando. Y ahora la vamos a apagar. Y ahora lo prendemos. Y por último, tenemos la caja donde vamos a ensamblar nuestro sonímetro. Como se puede ver en esta imagen de la derecha, el sonímetro funcionaba correctamente antes del ensamblaje final, pero lamentablemente durante el proceso de conectarlo a la Powerbank se nos quemó la Wemos. Así que no pudimos finalizar nuestro proyecto. Si bien funcionaba, no quedó finalizado completamente. Así que en eso consistiría nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.